ver, empezando mic 1, empezando mic 2, mic 3. ¿Sí? ¿Y sí? Bueno. Bueno, Manito, lección 3, siguiendo con el tema de Nací en ti, ¿cierto? Listo. Vamos a estudiar un poquito más de esta canción de Ferley Magin, Nací en ti. Y la idea de tomar esta canción como referente es de fondo estudiar un poquito el ritmo de bambuco. El ritmo de bambuco es un ritmo andino y tiene cantidad de estilos, de maneras de tocarlo, pero en esencia lo que lo caracteriza es la rítmica, que es una rítmica que en música se le llamaría 3/4. O sea que tiene un flow así como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. También conocido como papa con yuca, ¿cierto? Ajá. Papa con yuca, papa con yuca, Papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca. Entonces, esta canción tiene los siguientes acordes, que son do, sol, re menor, y la menor. Eso es todo, así se llama toda la canción. Quiero hacer la aclaración también de que vamos a usar el capo en 3, puede ser en cualquier capo, y los nombres de los acordes los damos con referencia al capo, como si este fuera el traste 0, ¿sí? Entonces figura de do, figura de sol, figura de re menor, figura de la menor. Y aquí un detalle que tiene la canción en re menor es esta figurita. Entonces este dedo meñique lo dejamos para jugar, presionando aquí en el tercer traste de la primera cuerda. Ahora el ritmo de bambuco. Y un de los ritmos, ¿cierto? Porque cada persona tiene su propia versión de bambuco. Claro, claro. Una de las tantas formas de hacer Más bambuco. común. Sí, una forma sencilla. Entonces, la rítmica va, si yo apagara las cuerdas sería algo así. Eso es sencilla. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cómo va el movimiento de la mano? Entonces, con los 4 dedos baja, sube con el pulgar, apaga y vuelve y baja. Baja, sube con el pulgar, apaga y vuelve y baja. Papa con... Empecemos con el norte. ¿Y estás apagándolo con el base de mano o con los dedos? Con los dedos. ¿Por qué? Porque cuando yo apago así, de una vez tengo la mano preparada para bajar. Si lo apago así o así, me toca hacer un movimiento adicional. Entonces, bajo, subo, apago y ya dejo la mano lista para bajar. Estoy dejando unos de las cuerdas sonando, ¿cierto? A ver.
Me parece que suena... Y no necesitas apagarlo con mucha fuerza, ¿cierto? No, a no ser que ese es el efecto que quieras lograr. Pero más que todo se busca es un soporte rítmico con ese apagador. Ahora, si uno quiere que eso resalte, pues también le puede dar más fuerza, pero no es necesario. Ahora, entre el apagado y el último rasgueo, trata de disminuir un poco el tiempo. Eso. Eso. Ya luego lo que sigue es los cambios de acorde, ¿cierto? Para pasar de do a sol, de sol a re y de re a la. Entonces, importante, la mano izquierda, cuando estamos en do, tener en cuenta que estos dos dedos ya se van preparando para venir aquí. Y estos dos dedos acá. Entonces, visualizar ese cambio. Y de sol a re menor, entonces este dedo se mantiene aquí y estos dos se mueven hacia las otras notas. Ya quedan de una vez listos. Y ahí pasa la menor. Entonces, estos mismos tres dedos que estaban aquí conformando el re menor, entonces ya se mueven muy sutilmente, un movimiento muy chiquito para conformar el la menor. Ahora la secuencia completa sería incrementando un poquito la velocidad. Otro detalle interesante en el la, cuando quedamos en el la, podemos agregarle este movimiento de soltar estos dos y volverlos a pulsar. Me explico bien tocando así. No, solo que lo estoy haciendo más rápido. Ah, ok. Estoy haciendo más rápido, entonces suena ya continuo, suena compacto. No se le sienten las diferencias por la velocidad lenta. Estoy como... es difícil. Lo importante es empezar con un solo acorde. Me gusta mucho hacerlo desde la, practicar el ritmo de bambuco desde la. Me parece, a mí lo siento yo personalmente más cómodo, y como tiene este recurso de soltar aquí los dedos, pues le permite esa modulación. Para capturar el ritmo, no puedo hacer eso, es demasiado tiempo. Vamos a hacer.
apagues y vuelvas a pasar a la última pulsación, deja menos espacio entre apagado y pulso. ¿Cómo así? O sea, la pausa mínima. Entonces, El apagado es sí, te mínimo. puedo seguir. Voy a exagerarlo un poco, no es esto. No es. No se trata de eso, sino que el espacio, la diferencia de tiempo entre el apagado cuando uno llega aquí y pasa al último, sea de una. Eso, por ahí va. Y dejar claro el apagado. Pero eso es la problema. Generalmente apago con la palma, estoy acostumbrado a eso, y cuando estoy haciendo con los dedos, es como si, por eso estoy sintiendo varias cuerdas que estoy sonando. Claro, pues yo invito a que el apagado sea con los dedos, para de una vez pasar al siguiente golpe. También se puede apagar. Se puede apagar así. Sin embargo, a la hora de el lado de la mano también. O con la mano, también con este borde de la mano. Sin embargo, a la hora de volver a pulsar, hay que hacer un movimiento adicional, que es pasar de aquí a esto o de aquí a esto. Entonces, que si se apaga así, ya la mano está lista. Tengo que practicar eso. Claro, y es normal. Lo normal es que cuando uno empieza a estudiar este ritmo, ahí en esa partecita es donde uno encuentra la oportunidad de avanzar. O sea, que eso que te está sucediendo es lo normal en esa práctica. ¿Qué es lo importante para mí? Más allá de la técnica de decir que la secuencia es baja, sube, apaga, baja, es sentir ese ritmo, sentir el sabor. Y ese sentimiento muchas veces se da con la escucha, escuchando canciones que estén en ese ritmo. Entonces uno lo escucha, deja entrar el ritmo y ese ritmo lo empieza a penetrar a uno hasta que ya el cuerpo le pide y empieza a salir natural más allá de una técnica. La técnica es importante, tener esa referencia de por ejemplo, baja, sube con el gordo, apaga, baja. Pero más allá de eso es tener ese sentimiento, ese flow que le llaman. Es posible que conoces otras variaciones del bambuco, porque a mí, mi experiencia es a veces un tipo de ritmo no está como grabando conmigo. Entonces, sí, claro. Algunos tocan el bambuco con este dedo. Lo que hacían con toda la mano, solo con este dedo, y se resume. Esa es una forma. Hay otras formas también, pero las considero un poco más sofisticadas, con más movimiento. A mí cuando me enseñaron de esta forma. Baja con el gordo, sube con el gordo, apaga. Ya, el pulgar sigue los otros dedos. Entonces la secuencia en esta forma sería bajar con la mano, lo sigue el pulgar, sube el pulgar, apaga y baja. Es
baja, sigue el pulgar, sube el pulgar, apaga y baja. A veces me siento como bloqueado de una técnica o un ritmo o algo así. Por ejemplo, ahora estoy sintiendo bloqueado, es como, no sé cómo hacerlo. En ese caso hago varias cosas. Uno es para tomar un descanso y regresar después. Otro, y vamos a poner más videos en tiempo sobre el ritmo del bambuco, porque a veces vas a aprender otro ritmo que está siguiendo la misma forma, pero es una diferente manera. Por ejemplo, nos mostraste 3 versiones. Y ya, si puedes recordar, no puedo recordar cómo estuve haciendo el bambuco antes. Lo tuve, pero bueno, está bien. Pues para mí el aprendizaje ha sido un poco, digamos que al revés, en el sentido de que me ha tocado, pues por mi forma autodidacta, escuchar, sentir, y luego la mano busca, Eso es busca otra la manera. Por eso el énfasis en sentir cómo es ese movimiento, cómo es ese ritmo, sentir esas ganas de bailárselo hasta que la mano sola empiece. Pues si no da para eso, entonces aferrarse a una técnica, a una metodología que puede ser formas de rasgueo. Que primero baja, sube el gordo, baja el gordo, apaga, no sé qué. También eso ayuda a uno despegar, y con el tiempo la mano misma va encontrando la manera que más se acomode a uno y que suene bonito, que dé esa sensación rítmica que persigue el bambuco. Ya que si lo tocó con un solo dedo, con varios, que si bajó el gordo y lo subió, eso con el tiempo pues pasa a ser no tan relevante, ya es una cuestión más de estilos, a menos que se esté buscando hacer algo con mucha precisión y algo más académico, y tratar de seguir una estructura muy precisa con algún objetivo muy concreto. Pero para estos fines yo rescato más el poder permitirse sentir y explorar a través de las formas la manera que le permita a uno llegar a transmitir lo que busca ese ritmo. Por ejemplo, entonces hago 2 abajo. No sé, ¿eso es un bambuco todavía? sí, claro, y estás usando la primera forma. Ajá. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Bueno, está bien. Sí. Solo es como, a veces aprendiendo es así, es como mirarlo de otra vista. Bueno. Eso es. Entonces puedes tocar la canción completa para nosotros, porque que los Claro. estudiantes pueden como seguirte y desarrollar su propia forma. Listo, vámonos, sin la intro. Con la intro, Con la intro. me parece maravilloso. Vamos a hacerla cortica, la intro. Sí, sus intros a veces están como 30 minutos. Uy, sí, eso es sabroso, pero para efectos de este tutorial, cortico. Si tienes la oportunidad para ver Mateo Chumado y tocando, lo recomiendo. Eso
post-intro que es. Nacemos, crecemos en donde la vida conoce. Amor en el vientre de vida, la bendición de nacer. Sentir el gozo respirar, sentirte dentro de mi ser. Eres tú, madre tierra, eres tú, mi Pachamama. Eres tú, madre selva, eres tú, mi Pachamama. Y desde allí comenzamos a recorrer los caminos de esta humanidad. Alegrías que llegan a curar, tristezas por olvidar, dolores, temores, barreras por superar. Yajecito que has venido a curar en esta tierra a la humanidad, cirujano de nuestras almas, maestro de la vida espiritual, cirujano de nuestras almas, maestro de la vida espiritual. Eres tú, madre tierra, eres tú, Pachamama, eres tú, madre selva, nací en ti, Pachamama. Eso. Y se me saltó explicar esta parte de la conclusión que viene con Sol y La. Porque es un toque muy antiguo, ¿cierto? Sí. Entonces, además de la secuencia de Do, Sol, Re y La, entonces viene esta conclusión. Sí, esta canción es muy interesante porque ella levanta y requiere así mucho impulso. A mí me gusta mucho tocarla también en versión San Juanito. Creo que me gusta inclusive más que en bambuco a la hora de interpretarla. La original es así en bambuco, más es común escucharla también en forma de San Juanito, que creo que podemos explorar esa versión Total. en el siguiente tutorial. Ah, qué bueno, claro, no puedo esperar. Vámonos. Ajo. Ajú, gracias. Perfecto, hermano. Bueno, stopping. Correct.